Diane escribió este testimonio en particular con respecto a uno de sus pequeños hijos llamados Tania, y normalmente no leo algo así, pero quiero leérselos porque es su propio testimonio. Escuche con atención. Me senté en la cama y levanté mi estambre para aprender un par de nuevas puntadas antes de nuestro largo viaje a Oakland el lunes. Las niñas acababan de salir a jugar y tuve unos momentos para poder planear algunos de los detalles del viaje. Había extrañado a mi esposo mucho durante las últimas 3 semanas, conforme él se adelantó a Nueva Zelanda en un viaje de predicación, pero pronto estaríamos camino a encontrarnos con él. Mis planes fueron interrumpidos por un fuerte rechinido de llantas. Esperé a escuchar la colisión, pero no hubo ningún sonido de impacto. Entonces pensé que alguien en el bulevar cerca de nuestra casa había tenido mucha suerte. Pero pocos segundos después, mi hija de 10 años entró corriendo a la casa y gritó arriba: «A Tania le acaba de pegar un auto». Mi cuerpo reaccionó inmediatamente con terror. Conforme bajé corriendo por las escaleras, pude darme cuenta, conforme corrí al lado de Sonia, que su pequeño corazón estaba congelado. María, mi vecina, me encontró ahí en el patio y dijo: «Apúrate». «Oh, Dios mío», fue lo único que pude decir. Sentí como si cada segundo fue una eternidad conforme corrí hacia la gente que estaba allá delante de mí, y el temor acogió mi alma al imaginar lo que mi hija estaba sintiendo. Seguro no pudo haberle pasado. Me senté, me hinqué junto a Tania, conforme estaba ahí frente al bombero que estaba al otro lado de la calle, cubriéndola con una cobija. Ella estaba inconsciente, y la vecina me dijo que no pudo sentir ningún dolor. No vi nada de sangre, ni ningún hueso roto, si tan solo se hubiera levantado y me dijera dónde le dolía. No me atreví a mover a Tania por temor de lastimar algo, y se me dijo que la ambulancia ya venía en camino. Lo único que tuve que hacer es esperar. ¿Por qué estaba tomando tanto tiempo? Y recogí su tenis, que se le había caído, y la vi a la cara. Le hablé a ella, pero no me podía oír. Ella hizo un suspiro grande y su cabeza se volvió al lado. Comencé a llorar. Le pregunté al bombero cómo estaba. Él monitoreó su pulso y me aseguró que todavía estaba respirando. Pero en la profundidad de mi alma me dije a mí misma: no puede estar lastimada tan mal. Se ve bien. Si tan solo se levantara y me dijera cómo está. Finalmente llegó la ambulancia. Habían pasado unos 5 o 6 minutos. Fue el tiempo más largo que pude yo recordar. Si tan solo mi marido estuviera conmigo en lugar de haber estado al otro lado del mundo. Al llegar a la entrada de la sala de urgencias, el personal nos estaba esperando en la puerta. Me sentía aliviada por estar finalmente aquí. Ahora todo estaría bien. Tania estaba en buenas manos y pronto sabría cómo había sido lastimada. La metieron a un lugar donde la iban a tratar y cerraron la puerta. Se me pidió que diera algo de información y firmé un papel autorizándole a los doctores que hicieran lo que fuera necesario. Tomé la pluma y firmé mi nombre y la palabra madre, pero difícilmente fue legible. Me di cuenta de que estaba bajo un severo estrés emocional. Lo único que podía hacer era esperar. Me senté en una banca y lloré. Lloré por dentro conforme le pedí a Dios que cuidara a mi pequeña hija de 7 años. Tuve la confianza de que Él estaba conmigo, entonces no estaba sola, ni siquiera por un momento. Después de una media hora, una enfermera joven se me acercó y me tomó de las manos. No estaba lista para lo que me iba a decir. La condición de Tania es muy seria. Ella tiene daño cerebral. No está respirando por sí sola. ¿Me quieres decir que puede morir? Sí, ciertamente puede morir. Terminé completamente adormecida ante la posibilidad de que la vida de Tania podría ser quitada de mí. Y estaba muy agradecida porque Dios podía hacer milagros, porque le iba a pedir uno grande. Serían horas antes de que mi marido llegara aquí. ¿Terminaría? ¿Tania se habría ido? Mis padres llegaron y ya estaban llorando y ni siquiera les había dado las terribles noticias. Las palabras salieron derramándose. Tania podría morir. Poco después el doctor entró.
Se presentó a sí mismo como el neurocirujano y me sentí segura de que Tania estaba en manos capaces. Su evaluación de su condición era totalmente pesimista. Ella había recibido un golpe en el cerebro, en la parte de abajo del cerebro. Su cerebro había sido sacudido como si fuera alguna especie de jalea dentro de un jarro. Había sido dañado. No sabían cuánto. Ella no tenía muchas posibilidades de que se recuperara de manera completa. Él le dio a ella un 5% de posibilidades de poder salir de esto. Todos caímos de rodillas en ese pequeño cuarto y oramos en medio de lágrimas y tristeza porque Dios sanara a Tania. Le pedimos a Dios que glorificara su nombre al restaurarla a su vida normal. La noche fue una larga noche difícil. Me senté deteniendo el tenis de Tania. No había un lugar donde correr. Colocarlo, así que lo tuve en mis manos toda la noche. Fue bueno tener algo en qué ocupar mis manos y cada vez que veía a una enfermera que venía hacia nosotros, mi corazón se detuvo conforme esperaba a que ella se acercara y me dijera que se había acabado todo. Pero a lo largo de la noche ellos hicieron su trabajo. Oh, cómo me hubiera encantado que Silas estuviera ahí para aliviar algo de la presión que estaba enfrentando. Sentí que yo tenía que sobrellevar la carga para ambos. Los reportes del doctor fueron empeorando y oré aún más. Finalmente, alrededor de 24 horas después del accidente, él nos dio otro diagnóstico sin esperanza. Él dijo, Tania podría permanecer de manera indefinida dependiendo de esas máquinas, pero probablemente nunca mejoraría. No ha recuperado la conciencia y no ha mostrado señales de mejoría. Su cerebro había sido dañado demasiado. Sentí que mi piel se enfrió conforme él concluyó con este reporte y se fue. No podía esperar mucho más para ese milagro. Decidí ir y estar con Tania hasta que Silas regresara, sin importar cuánto tiempo pasara. Pedí una silla y la acerqué al lado de Tania. Comencé a llorar de manera incontrolable conforme le rogué en voz alta a Dios que me regresara mi pequeña. Me estuve ahogando con las lágrimas conforme oraba, recitando la oración del Señor y derramando toda la tensión, el temor, la emoción que se había estado acumulando por más de un día. Descubrí el pie de Tania para tocar ahí
y habían ahí unas pequeñas marcas negras debido a las agujas que habían colocado los doctores. Acaricié su frente y le hablé esperando que se despertara. El suegro de mi hermano, un doctor, entró y revisó el diagnóstico y las máquinas. Seguí clamando a Dios por ese milagro. Después de una media hora, finalmente llegué al punto en el que estaba lista para aceptar la voluntad de Dios sin importar lo que fuera. Le pedí a Dios que se llevara a Tania si quería, pero todavía quería que regresara y se lo dije. Alguien vino y me pidió que regresara a la sala de espera en donde la familia y los parientes estaban ahí reunidos para oír a nuestro doctor de familia dar su evaluación de las posibilidades de Tania. Sentí que podía dejarla por un par de minutos y después regresar a mi vigilia hasta que Silas llegara. Él habló con las mismas palabras que el neurocirujano. Él dijo, el cerebro de Tania ya no está. Él habló en términos tan definitivos como si la batalla se hubiera acabado. Y yo interrumpí, ¿en dónde está Tania en este momento? Está en la sala de terapia intensiva con el Señor. Él repitió su evaluación acerca de su cerebro y le volvió a preguntar, ¿dónde está Tania? ¿Está con el Señor? Tenía que saber si Dios había ya tomado la decisión. Y finalmente él dijo, su cuerpo se está manteniendo en operación, pero Tania ya no está ahí. Ella está... con el Señor. Y me acordé lo que acababa de decirle al Señor. Hágase tu voluntad, no la mía. Mis amigos más tarde me dijeron que yo estaba tan radiante como cuando yo respondí, no dejaré a mi Señor, porque si lo dejara, estaría diciendo que Tania ya se fue para siempre. Y yo hice lo que el rey David en el Antiguo Testamento había hecho cuando su hijo fue quitado. Se lavó su rostro, cambió su ropa y siguió haciendo sus cosas, satisfecho con lo que Dios sabía que era lo mejor. Regresé al cuarto para decirle adiós a Tania y que la volvería a ver. Ya no habría más ruego a Dios para traerla de regreso. Y entonces me di cuenta de que ella, de hecho, había sido llevado a casa, al cielo, el día antes, en la calle. Cuando la vi ahí partir y la vi suspirar y voltear su cabeza al lado, ahí fue cuando se fue a estar con Jesús. Y estuve ahí con una fortaleza interior que no era mía, y me acuerdo cómo Tania había orado durante sus últimos meses, Señor, quiero ir y estar contigo mientras sea joven. Cuando le pregunté por qué había orado así, ella sonrió y dijo, porque quiero sentarme en las piernas de Jesús cuando llegue ahí y no quiero ser demasiado grande. Una nueva certeza y paz inundó mi alma triste, y estaba refrescada con el gozo
de que todos estábamos en buenas manos y Dios no nos había dejado por un instante. Gran testimonio, gran testimonio.